A su nombre. ¿Cuántos tienen Biblia? Gloria al Señor. Si no tiene Biblia, usted sabe dónde ir. A librería Elín. Universidades de Biblia de todo tamaño, letras grandes, gigantes, chicas, letras. Amén. Así que hay literatura, libros, diccionarios. Está completa la biblería. Así que usted puede pasar por ahí. Así como renovamos nuestros celulares, renovemos nuestra Biblia. Esa no le gustó. Vamos al Salmos. Salmos capítulo 16, verso 11. Amén. Gloria a Dios. Esa librería ha sido de bendición para muchos. Gloria a Dios. Los jóvenes, adolescentes, todos con Biblia. A mí yo le digo, Biblia, tiene que cargar su Biblia, carga su bolsita con su Biblia. Amén. Porque si yo lo digo aquí en el altar, las mías tienen que tener Biblia. Si no, ¿por qué entonces voy a estar diciéndole a los otros que tengan Biblia? Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 16, verso 11. Amén. Dice la Biblia, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo y delicia, a tu diestra para siempre. Padre, gracias te damos, Rey, en esta hora, porque sabemos, Dios eterno, que tú eres el Dios fiel y bueno, Dios maravilloso, Dios grande, Dios de misericordia. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra, a tu pueblo, a tu iglesia, que nos ven a la distancia. Padre, glorifícate, Rey eterno, seamos de bendición en esta hora. Nos quitamos, Rey, te ponemos a ti, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, que tu palabra corra, sea glorificada en cada vida y en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento en esta noche. Amén. Usted sabe que Dios desde un principio, Señor, nos eligió para que usted y yo viviéramos en su presencia, para que gozáramos de Él. Y Él nos rescató, nos libró, nos sacó del mundo donde usted y yo nos encontrábamos. No sé cuál es su pasado, pero Dios sí lo sabe y usted también. Cada uno de nosotros conocemos nuestro pasado y nuestro presente, pero nuestro futuro lo conoce Dios. Y el deseo de Dios, cuando Él nos escogió y nos eligió, nos tomó de la mano y nos sacó de donde estábamos, nos sacó ¿para qué? Para que nosotros viviéramos en la presencia de Él, para que viviéramos para Él, para que le sirvamos a Él y que le sigamos a Él, que no volvamos de donde Él nos sacó, sino que nosotros nos olvidemos de las cosas pasadas y vivamos el presente y vivamos lo que Él nos muestra, nos da, y que podamos gozar de esos beneficios que Dios del cielo nos brinda, nos regala. He escuchado muchas personas que dicen, bueno, hubiese conocido a Dios desde temprano, pero no fue voluntad de Dios, no fue voluntad suya, sino de Dios que lo conociera ahora. Quizás muchos aquí han nacido en el evangelio, otros no. Hemos venido de un mundo terrible, pero a todo esto Dios nos tiene en este lugar porque tiene un propósito para nuestras vidas.
Y nos tiene en este lugar para que usted y yo vivamos para Él. Para que usted y yo vivamos en su presencia. Desde el momento que aceptamos al Señor, vivimos para Él. Le servimos a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. Somos sus hijos. Y el deseo de Dios es de que usted y yo le sirvamos a Él y vivamos en la presencia de Él. Ese es el deseo ardiente de Dios, que vivamos en la presencia del Señor. Y es el anhelo que usted y yo tenemos que sentir en nuestras vidas. Anhelar estar siempre delante de Dios, siempre delante del Señor. Y a su nombre siempre debemos estar anhelando eso, deseando eso, estar delante del Señor. No huirle a Dios como lo hizo el amigo Jonás. Se fue lejos para huir de dónde. ¿Para huir de dónde? Nadie ha leído la historia de Jonás. Dice que él se fue y descendió ¿a dónde? Nadie se sabe la historia de Jonás. ¿A dónde? A Jope. ¿Para qué? Para huir de la presencia de Dios, como muchas personas hacen. Pero ¿a dónde nosotros iremos? Si nos metemos debajo, ahí está Dios. Si nos metemos en una cueva, ahí está Dios. Si subimos a los cielos, ahí está Dios. Si bajamos a la tierra, ahí está Dios. Donde usted vaya, en la universidad, en el colegio, en el baño, a donde usted vaya, en su sala, en su cocina, a la iglesia, a su trabajo, al mall, a la piscina, a donde usted se meta, ahí está la presencia de Dios. Usted y yo, cuando fuimos sellados por el Señor, ya nosotros no podemos huirle a la presencia del Dios eterno. La gloria del Señor siempre estará ahí. Dios estará ahí, ¿para qué? Para hablarnos. ¿A dónde vamos a correr? ¿A dónde vamos a huir de la presencia del Señor? Yo me voy a esconder aquí para que Dios no me vea. Mano, ahora todas las cámaras en la ciudad, nadie se puede esconder. Hay bastantes cámaras en la ciudad. Así mismo está Dios. Allá va fulanito. ¿Cree que no lo estoy viendo? Nadie puede huir de mi presencia. No, lo escogí para que habitara en mi presencia. Lo escogí para que estuviera conmigo. Si el sol sale, ¿para quién? Para todo. Para bueno y para malo. Entonces tenemos que estar o saber de que el Señor nos tomó, nos escogió y que somos de Él. Y que donde nosotros vayamos, ahí va Dios del cielo con nosotros. Así que Dios desea estar con nosotros. La Biblia habla, dice que el Espíritu nos anhela celosamente. El deseo de Dios es que nosotros anhelemos estar con Él. Desear estar con Dios. Dios quiere estar con nosotros, pero a veces Él dice, pero deja que yo te toque. Deja que te ministre. Estás cansado, estás cargado, estás agotado. Ven a mí. Pero a veces lo que hacemos es huir de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás, sin saber de que Dios sabe para dónde vamos. Y Él nos deja correr. Dejó correr a Jonás. Vamos a dejarlo correr. Igual tuvo que hacer la voluntad de Dios. Igual a donde usted y yo vamos a llegar, si no es a la presencia del Señor. ¿A dónde vamos a correr? ¿Para el mundo? No, Señor. De aquí en adelante usted y yo no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos los que vamos en avance. Nosotros nos vamos los que vamos a caminar y alcanzar lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y usted y yo no podemos mirar hacia atrás.
Para atrás no hay nada bueno. Te siga avanzando, ponga su mirada en las cosas de arriba y a su nombre. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo disfrutáramos de estar en la presencia del Señor. Siempre lo digo y vuelvo y lo recalco: Dios creó al hombre para que viviera ahí, en el huerto, en la presencia del Señor. Pero el enemigo siempre va a tratar de desviar los propósitos de Dios en nuestras vidas, en sus hijos. Y usted y yo no podemos permitir que el enemigo tome ventaja de nuestras vidas. Ya usted no le pertenece al mundo, ya usted no le pertenece al diablo, usted le pertenece a Jesucristo. Él fue que pagó el precio, un precio más alto por usted en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. ¿Con qué? Con su sangre. Y esa sangre no tiene valor, no tiene precio. Es un precio grande para nuestras vidas. Y a su nombre. Así que usted y yo anhelemos estar delante del Dios eterno. Anhelemos vivir para Dios. Anhelemos servirle siempre a Él. Que siempre mantengamos nuestra mirada puesta en Dios. Y que de aquí en adelante usted desee estar siempre en la presencia del Señor. Entonces, cuando usted anhela estar siempre, usted siempre quiere estar con esa persona, con Dios. Y a su nombre. Y porque antes que venga el matrimonio, las personas quieren estar nada más con esa persona siempre. ¿Sí o no? Los que están casados, bueno, y los que están de novio también, quieren estar siempre con esa persona. Pero después está ahí, tiene que seguir anhelando estar ahí con esa. Yo le digo a mi esposo: usted tiene que, antes me conoció como una lancha rápida, ahora es un buque. A usted tiene que navegar su buque. Éramos flacos, pero ahora estamos. Así que tiene que manejarlo. Igual, usted y yo dejamos el mundo atrás y servimos a Dios. Entonces usted y yo tenemos que anhelar siempre estar delante de la presencia del Dios eterno. Nada de estar mirando las cosas del mundo, nada de estar mirando las cosas del mundo ni las cosas de atrás. De aquí en adelante yo serviré al Dios eterno. Como lo dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. De aquí en adelante ya mi vida le pertenece al Dios eterno. Mi vida le pertenece a Jesús. Y el anhelo, el deseo de Dios es de que usted y yo disfrutemos de lo que Él nos ha dado. Disfrute de lo que Dios ha dado. Disfrute de la presencia de Dios. Vivamos para Dios. Ahora que yo estoy en la iglesia, camino con Dios, yo no deseo mirar atrás en la iglesia. Que Jehová me guarde y me ayude. Y a su nombre sea Él nuestra fortaleza. Entonces, el anhelar la presencia de Dios es una necesidad para nuestras vidas. Es necesario vivir para Dios. El alma humana clama, hermano, por Dios. Nosotros como seres humanos tenemos que clamar. Así como hoy en día la naturaleza clama por la venida del Señor. Gime para que el Señor venga pronto. Entonces usted y yo así mismo anhelamos, deseamos la venida del Señor. El que no desea la venida del Señor, hermano, es porque tiene el anticristo. Porque la iglesia anhela que el Señor venga por su iglesia. Que el Señor venga, amén, por lo suyo. Entonces usted y yo fuimos creados para tener esa comunión con Dios, para estar en ese diálogo con el Señor. Dios puso a Adán en el huerto, ¿para qué? Para que tuviera comunión con Dios, para que tuviera esa comunión. Entonces usted y yo fuimos separados del mundo. ¿Para qué? Para que tengamos esa comunión con nuestro Creador. El mundo, el pecado nos tenía separados de Dios.
Pero ahora que vinimos a los pies del Señor, el Señor nos santificó, nos purificó para que vivamos para Él. Entonces el anhelo de Dios es que usted y yo estemos cerca de Él. Entonces nuestra alma, nuestra vida clama por Dios. Entonces mi vida le pertenece a Él. Dios me creó ¿para qué? Para que tuviera comunión con Él. ¿Qué dice Génesis 1:27? Fuimos ¿qué? Creados. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué dice Salmo 63:1? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed ¿de qué? De ti. Mi carne, ¿qué hace? Te anhela en tierra seca y árida donde no hay ¿qué? Aguas. Cuando usted se siente seco, cuando usted se siente sin ánimo, ¿a dónde usted va a correr? A la presencia de Dios, a la presencia del Señor. ¿A dónde tenemos que correr nosotros cuando nos sentimos agotados? A la presencia de Dios. No se quede en casa, no se quede, hermano, metiendo turno allá en el trabajo. Venga a la casa de Dios, donde hay refrigerio, donde está la presencia del Dios eterno, donde usted va a recibir de ese refrigerio y va a recibir nueva fuerza, va a recibir restauración, va a recibir llenura de parte del Dios eterno. ¿A dónde tenemos que correr? A Dios. ¿A dónde tenemos que correr? A la presencia del Señor. ¿A dónde corrió Ana en su momento, hermano, difícil? En su momento que ella no podía dar a luz un hijo, no podía quedar embarazada. ¿A dónde ella corrió? ¿A donde Elí o a donde el Cana? No, ella corrió al altar. Ella corrió a donde estaba la presencia del Señor. Y cuando tú corres a la presencia del Señor, se abren los cielos. Se abren los cielos y la respuesta de Dios desciende sobre tu vida. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor abre ventanas, abre puertas a nuestro favor. Y si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de que muchos hombres de Dios, ¿a dónde corrían? A Dios. Porque sabían de que en Dios estaba la respuesta, que en la presencia del Señor iban a conseguir que su respuesta. Entonces usted y yo, ¿a dónde tenemos que correr? A Jesús. Nuestra alma clama por Dios. Entonces tenemos que desear siempre estar en la presencia de Dios. Entonces cuando buscamos a Dios, no lo busquemos, hermano, por conveniencia. Yo voy a buscar a Dios porque necesito. Yo voy a buscar a Dios porque necesito que me abra puertas. Yo voy a buscar a Dios porque me está dejando el tren o el barco o el avión. Voy a buscar a Dios porque tengo los bolsillos vacíos. Voy a buscar a Dios para que Dios me bendiga. No lo busque, hermano, por estas cosas. Búsquelo porque usted desea, anhela que su presencia lo llene, lo toque. La Biblia que dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Las bendiciones son añadiduría. Todo lo que viene son añadiduría. Cuando usted y yo buscamos a Dios, la presencia del Señor desciende, y cuando desciende la presencia, viene con todo eso. Viene con todo lo que nos hace falta. Porque Dios sabe y conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones. Y a su nombre, vive o no vive. Y Dios el domingo me confirmó lo que yo estaba orando. No le voy a decir, pero Dios me habló a través de la pastora. Siempre me habla, pero el domingo me confirmó cómo yo debía de orar. Y este año yo dije, cambió mi oración. Cambió mi oración. Y Dios me lo confirmó el domingo. Yo dije, le digo a mi esposa, ahí está Dios hablando.
Entonces Dios es un Dios grande y Él necesita o anhela que nosotros deseemos buscarle a Él. Ese es el deseo de Dios, que vivamos en la presencia, que busquemos siempre, no solamente porque necesito, no, sino siempre, constantemente, y a su nombre. El mismo Moisés, Dios lo escogió con un propósito. Dios nos escoge porque Él sabe el potencial de nuestras vidas. Él sabe cómo nosotros somos. Dios no escogió a Moisés porque si no, ya había un propósito en él. Antes que usted y yo naciéramos, Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Dios dijo, él va a nacer, pero yo lo voy a tomar para esto. Y a su nombre. Así que usted no se sienta menos. Usted vino a este mundo porque usted tiene un propósito. Yo pasé lo que pasé para que mi familia o parte de mi familia vinieran a los pies del Señor. Tantas cosas que uno pasó en el mundo, pero era para que las personas conocieran y escucharan de Dios. Y a su nombre. Y no crea que a través de su cambio muchas personas que quizás están callados sirven a Dios. Y seguimos orando, seguimos buscando a Dios. Pero Moisés fue escogido con un propósito. Y en una ocasión Él le dijo, si tu presencia no es de ir conmigo, no me saques. Y a su nombre. Ahora, hay un video en las redes que parece, ¿cómo se dice?, jocoso o de chiste, pero es una realidad. Dios guardando nuestra vida cuando vivimos en su presencia. Un hombre saliendo de su casa, estaba el enemigo de un lado y Jesús del otro. Y cuando él salió de su casa, Jesús le decía, todavía no. Y él se regresaba. Y estaba el diablo del otro lado con un bate esperándolo para darle. Y cuando él trataba de salir, el Señor todavía guardándonos de algo o guardándolo de algo. Entonces, cuando usted y yo vivimos en la presencia del Señor, el Señor, ¿qué hace? Nos cuida, nos guarda, nos protege. Por eso, como dice, si tu presencia no es de ir conmigo, no me saque. Usted y yo, a donde vayamos, iglesia, a donde vayamos, la presencia del Señor tiene que ir con nosotros. La presencia del Señor tiene que acompañarnos donde vayamos, donde caminemos. A donde nosotros nos metamos, ahí tiene que ir la presencia del Señor. No oigamos de la presencia, sino anhelemos estar con Dios. Anhelemos vivir para Dios. Vivir para Él siempre. En todo momento, iglesia. Estamos en un mes de ayuno. Y ayunar no es aguantar hambre, sino que usted y yo tenemos que tomar un tiempo para orar, para leer la palabra, para dedicarle ese tiempo a Dios y a su nombre. No se para a las 11 de la mañana. Para las 11 de la mañana, 11:59. Dice, Señor, gracias por este poderoso ayuno. O no se tome que voy a tomarme un cafecito para aguantar el ayuno. Cualquiera. El café a mí me quita el hambre. Yo tomo un café y me voy hasta la noche. Entonces, vivamos para Dios. A donde vayamos, hermano, vayamos con la presencia del Señor. Y podamos decir como dice, Señor, si tu presencia no es ir conmigo, no me saques de este lugar. Vivir para el Señor siempre, anhelando siempre estar delante del Señor. Que la presencia de Dios viva en mí. Que a donde yo vaya pueda reflejar esa presencia. Que a donde yo me meta, vean las personas en mí a Dios. Vean en mí que hay poder, que Dios
hace y cambia a las personas. Y a su nombre. Yo me quedo admirado de un varón. Ahora es pastor. Pero antes se metía, y eso estaba más loco que yo. Y ahora lo veo, hermano, y yo cómo me gozo. Y uno se goza porque uno sabe de dónde Dios lo sacó. Y ese hombre ahora, todo es Dios. Dios para acá, Dios para allá, Dios para acá, Dios para... Ahora le dieron una iglesia en Chepo. Ahora es pastor en Chepo. Y yo me gozo porque Dios hace la obra. Cuando tú buscas a Dios y tú te metes con Dios, Dios te cambia. Hay transformación, hay cambio. Entonces Dios quiere que vivamos para Él y a su nombre. Tengamos una vida en la presencia del Señor. Amén, hermano. Entonces, cuando vivimos para Dios o vivimos en la presencia de Dios, cultivamos una relación íntima. Vivimos en intimidad con Dios. Y cuando tú estás ahí con Dios, no hay nadie, hermano, que te saque de ahí. Dice, yo voy a orar o voy a estar en intimidad con Dios, no me molesten, aquí estoy con Dios. Y a su nombre. Entonces, usted y Dios vive para Dios. Vivamos para el Señor. Que mi vida esté siempre en la presencia del Señor. Mire, la presencia de Dios es un lugar de transformación, de cambio. Dios cambia. Hay cambio. A veces queremos que nuestros hijos cambien. A veces queremos que el familiar o el vecino cambie. Pero ¿y yo? A veces queremos que los demás busquen de Dios. ¿Y yo? Y tú tienes que buscar de Dios para que Dios... No, ¿y yo? Busquemos nosotros de Dios. Busquemos esa presencia. Y cuando la presencia está en nosotros, usted va a ver el cambio en su vida. Y los demás también van a ver el cambio en su vida. Y van a decir, ahora yo quiero ese Dios que tú tienes. Verán ese cambio en su vida. Y a su nombre. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 8, 29? Porque a los que antes conoció, también a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Seamos transformados. ¿Qué dice Isaías 6:5? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios que han visto mis ojos a quien, al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, cuando la presencia del Señor está en mi vida, hay cambios, hay transformación. Vienen cambios al corazón, vienen cambios a la vida. Dios hace grandes milagros, grandes prodigios, que usted verá a las personas y dirá, hey, pero tú has cambiado. Y se nota el cambio. Porque cuando tú habitas en la presencia del Señor, los cambios se notan, se ven. Y a su nombre. Ahora, el libro de 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? De gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu de ¿quién? Del Señor. Entonces, vivimos para Dios, vivimos en la presencia y habrá cambio en las vidas. Porque el Señor, ¿qué va a hacer? No va a hacer cambio de afuera hacia adentro, no, de adentro hacia afuera. Va a cambiar tu manera de hablar, tu manera de
de hablar con las personas. Tus actitudes eran cambiadas, transformadas. Y a su nombre. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, de nosotros. Que vivamos para Él. Que le busquemos a Él. Entonces, eso es el deseo de Dios. Que vivamos en la presencia de iglesia. Que no solamente cuando vengamos a la iglesia busquemos a Dios, sino a donde nosotros vayamos. Donde usted vaya, vaya con la presencia del Señor. Donde usted se meta, ahí esté la presencia de Dios. Y saber, los jóvenes, los adolescentes, yo pasé por ahí. Quizás nos escondemos en nuestros padres, nos escondemos en los pastores, pero saber de que hay alguien sentado en su trono que todo lo ve. Nos podemos esconder. Yo me pongo de ejemplo, me puedo esconder de la pastora, de los líderes, de los hermanos, pero el que está sentado en el trono dice: yo te estoy viendo. ¿Para qué te escondes? Como decíamos al principio, ¿a dónde nosotros vamos a huir de la presencia del Señor? ¿A dónde nos vamos a esconder? Jonás se estaba escondiendo supuestamente de Dios, pero cuando sucedió lo que sucedió, ¿qué sucedió? Vino la tempestad y tiraron suerte. Dice, pero ¿y la suerte a dónde cayó? En ese. Tírenlo al agua. Y cuando lo tiraron al agua, ¿qué sucedió? Todo quedó en bonanza. Todo quedó calmado. Y vino el pez y ras. Y ahí, ¿qué tuvo que hacer? Clamar a Dios. Ahí tuvo que ayunar. Ahí tuvo que por fuerza buscar a Dios. Y Dios no quiere que usted y yo lo busquemos por fuerza. Dios quiere que usted y yo lo busquemos porque anhelemos su presencia, porque anhelamos servirle, porque anhelamos estar delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted lo busque por a fuerza, no. Dios quiere que usted lo busque por ese deseo, ese anhelo. Porque a veces hay cosas. A veces hay cosas que uno mismo se mete por oírle a Dios, por oírle la presencia. Y dice Dios: tú me estás huyendo a mí. Yo te mandé a hacer algo y tú estás haciendo lo contrario. Espérate ahora. ¿Y Dios qué hizo? Tuvo que ir donde tenía que ir desde el principio. Aunque usted y yo corramos y nos querramos esconder de la presencia, Dios dice así: vas a hacer como el pueblo de Israel, vas a caminar en círculo y vas a llegar donde Dios te tiene que llevar. Y a su nombre. Y eso es lo que Dios quiere. Pero el deseo de Dios es que no tengamos que pasar pruebas, ni luchas, ni dificultades para buscar su presencia, sino que ahora. Y hay muchas personas que estuvieron en la iglesia y se apartaron. Y qué difícil es volver a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque quisieron huir de la presencia de Dios, sin saber de que es un deleite estar en la presencia. Y hay cambios, hay transformación de parte del Dios del cielo. Entonces, cuando usted y yo buscamos a Dios, Dios tiene grandes beneficios para nosotros. La bendición de Dios estará sobre nuestras vidas. Leímos en el principio el libro de Salmo 16:11, que decía y me mostrará que la senda de la vida, y a dónde, y en tu presencia hay que plenitud de gozo y delicias. ¿A dónde? A tu diestra para siempre. Habrá un gozo completo para su vida. No es el gozo que da el mundo. Muchas personas ya pasaron el 24, 25, 31 y primero, y todos estaban Y ahora
pagarle al hindú porque quisieron cambiar la nevera, que la otra nevera estaba buena, pero querían una nueva. Tenían un colchón bueno, vamos a regalarlo porque eso está viejo. Y compraron otro, pero lo deben. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo vivamos en su plenitud. Entonces ellos estaban gozosos, pero el gozo que da Dios es un gozo eterno, un gozo permanente. El gozo que Dios nos da no es un gozo que es por la circunstancia, no es porque tengo plata, estoy gozoso, no. Es que si no hay, si hay o no hay, tenemos que estar gozosos. Tenemos que alabar a Dios, glorificar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que vivamos para Él. Hay plenitud de gozo. ¿Qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que hace, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Ahora, cuando estamos en la presencia del Señor, dice que la fortaleza en un tiempo de ¿qué? De debilidad. Cuando usted se siente débil, ¿a dónde va a ir? Al hospital. A tomarse una paracetamol. No. ¿A dónde usted va a correr? A Dios. Usted va a correr a la presencia del Señor. ¿Qué dice Isaías? Isaías 40. Pero los que esperan, ¿a dónde? En el mall, en la cama. Los que esperan sentados. No. Pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevo billete, nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Como las águilas levantan el ala. Así. La levantan alto. Correrán y no quedarán como yo, cansados. Correrán y no se cansarán. Caminarán y ¿qué hacen? Y no se fatigarán. Entonces, la presencia del Señor nos fortalece, nos da fuerza para seguir, para avanzar. Y a su nombre. O tú quieres tomar una dirección, ¿a dónde tienes que ir? A Dios, a la presencia, para que el Señor te dé sabiduría, para que te haga entender y comprender qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que tenemos que tomar, cómo tomar una decisión. Y a su nombre. Por eso que usted escucha a veces los pastores dicen, pastor, que vamos a orar. A algunos no nos gusta eso, no. Queremos respuestas, pero dice, vamos a orar. Una vez un hermano se me acercó y yo, vamos a orar. Siervo, no haga eso. Vamos a orar para que Dios sea el que tome el dominio y el control y nos hable. Le hablo a usted y no habla a mí. Porque hay uno por ahí que dice, hey, Dios me dijo que me dieras $100. Ay, porque a mí Dios no me ha dicho eso. ¿Usted me está comprendiendo? Que a veces tomamos decisiones que Dios no nos ha mandado a hacer. Por eso usted y yo tenemos que ir a la presencia del Señor, para que el Señor nos dé qué dirección y nos diga cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar. Y a su nombre. Porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios que escucha, un Dios que atiende. Cuando nos acercamos a Él, Él nos escucha, Él nos habla.
Dios nos dice qué es lo que usted y yo tenemos que hacer, cómo debemos de actuar, cómo debemos de caminar, por dónde debemos de meternos. ¿Qué dice el libro de Proverbios 3:5? Fíjate de Jehová de todo qué, y no te apoyes en tu propia qué, prudencia. Le dice el 6. Conócele en todo qué, tus caminos, y Él enderezará qué, tus veredas. O sea que usted y yo tenemos que reconocer de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios grande, tenemos un Padre. A veces nosotros no queremos escuchar a los papás. Y a veces bueno, antes que vinieran los pies del Señor, mamá decía, no salga, no salga. Cuando mi mamá se dormía, agarraba la zapatilla y después, mamá, estoy acá en los Pumas, ¿me puede venir a buscar? Bueno, los que conocen los Pumas, una vez me dio así, yo no voy a buscar a nadie. Tuve que venirme caminando desde allá, de donde vivía David, por allá, caminando por Mañanita, porque para allá no había nada cerca, con un grupo, pero porque uno no escuchaba. Entonces tenemos un Padre celestial que está sentado en su trono, que cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, voy a tomar esta decisión, Él nos dice, espérate, no lo hagas todavía. Ahora, no queremos hacer caso como Moisés hizo. Moisés, ¿qué hizo? Dios le dice, habla a la peña. Él habló, pero le digo, habla de nuevo. ¿Qué hizo? Le pegó, y por causa de eso no entró, porque tomó una decisión que Dios no le había dicho. Y a veces somos de esa manera, pero tenemos que saber de que hay un Dios que está sentado en su trono, y cualquier cosa que nosotros vayamos a tomar, oremos a Dios y tenemos nuestra madre espiritual. No digamos, yo tengo cédula. No, tenemos una madre que yo cuando me voy a mover, o mi esposo o algo, vamos donde la pastora. ¿Para qué? Para que vayamos bajo la cobertura, para que Dios nos guarde, nos cubra, y a su nombre, y no tomar unas malas decisiones que después nos queramos arrepentir. Así que tomemos buenas decisiones delante de Dios. Pidámosle dirección al Señor, pidámosle sabiduría a Dios. Un empleo, pidámosle dirección al Señor, porque a veces, hermano, por más un empleo, por más necesidad, que tengamos, a veces, hermano, tomamos cualquier empleo, y ese empleo, ¿qué puede hacer? Sacarnos de la voluntad de Dios. Nos puede sacar de la voluntad de Dios. Se lo digo por experiencia, porque yo quería ayudar a mi esposa. Ya cuando ya había salido de lo que salí, tomé un empleo que después, hermano, casi yo llegaba a los cultos ya cuando el pastor estaba diciendo amén, porque me mandaban para provincias centrales, para Chiriquí. Ángel estaba chica, y Ángel le preguntaba a la mamá, y mi papá de nuevo se fue, porque no era de que un día, no, era a veces 3 veces a la semana. Yo tuve que renunciar. Ya mi esposa, aunque éramos cristianos, pero después dice, tiene otro por allá, porque uno paraba acá. Por eso usted y yo tenemos que tomar buenas decisiones y orar a Dios para que el Señor nos dé qué dirección, para tomar hasta a la esposa, al esposo, pídale dirección a Dios. Y porque puede ser bonito o bonita, pero después, Señor, esa es. Si esa es, para adelante. Y si no es, que Dios haga o traiga algo. Porque yo le dije al Señor, Señor, si ella es para mí, conviértela. Si no,
Y Dios me respondió. Y ahí está. Y ahí estamos. Vamos para adelante. Quizá no somos, como se dice, el matrimonio perfecto, pero vamos para adelante. Con Dios agarrado de la mano. Y vamos para adelante porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que pedirle dirección a Dios y pedirle sabiduría. Pero no sabiduría, hermano, carnal, sino sabiduría divina que venga de lo alto y a su nombre. Pues anhelar la presencia de Dios es más simple, hermano. No es un sentimiento, sino solamente es una necesidad siempre a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestro hombre interior. Nuestro hombre interior siempre va a necesitar buscar a Dios. Entonces nuestra vida, recuerde que ya nuestra vida no es la misma de antes. Ya usted vive para Cristo. Usted vive para el Señor. No diga, bueno, yo soy cristiano, pero no camino como Cristo. No ando como Cristo. Usted y yo somos hijos de Dios. Ya, entonces nuestra vida es diferente, nuestra vida es distinta. Amén. Así que los dejo con esto. Anhelemos siempre estar en la presencia de Dios. Vivamos siempre en la presencia del Señor. Y que el Señor siempre sea lo primero en nuestras vidas. Sea lo primero en nosotros. Que cuando vamos a caminar, vayamos a salir, sea Él que vaya delante de nosotros. Y a mí nunca se me olvida un día que yo iba para el interior y me dio un varón que no es cristiano. Me dice, varón, tranquilo, cójalo con calma. Yo dije, pero voy bien lejos, voy para Chiriquí. Y eran las 7 de la mañana y yo todavía no me había ido. Dice, varón, si las cosas pasan es porque así Dios lo quiso. Y es así. Cuando él me dijo eso, yo, que se haga la voluntad de Dios. ¿Y qué hice? Llegué a buena hora y regresé a buena hora. Porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el dominio de todo. Fui con bien y regresé con bien. Amén. Pero siempre nosotros, siempre poniendo nuestra vida delante de Dios. Siempre poniendo nuestras vidas. Ahora usted y yo no somos como los que estábamos antes. Somos diferentes, somos distintos. Caminamos con Dios. Entonces, todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser. Entonces, iglesia, busquemos siempre la presencia del Señor. Y que sea Él el que vaya delante de nosotros como poderoso gigante. Póngase sobre sus pies en esta noche y anhele la presencia del Señor. Desee estar siempre delante del Señor. Que no le busquemos solamente por necesidad, sino que tengamos ese deseo siempre de vivir para Él. Que mi espíritu se alimente en la presencia del Señor. Aleluya. Si quiere venir al altar, pase al altar. El altar está abierto. El altar es donde entregamos nuestras cargas, entregamos nuestras vidas. Es donde Él nos fortalece. Quizás te sientes débil, quizás te sientes desanimado, desalentado. Quizás quieres dejarlo todo. Quizás quieres abandonar todo, pero aquí en el altar es donde vamos a encontrar respuesta. En el altar es donde vamos a encontrar esa respuesta a nuestra vida. Él es el Dios todopoderoso. Él es Dios maravilloso. Él es santo, Él es santo. Mi alma te alaba.